Continuando en parte con la clase anterior donde estuvimos hablando sobre el concepto de discapacidad, donde también vimos los diferentes paradigmas de cómo se fue evolucionando el tema de la discapacidad con las personas, es decir, que en primera instancia se tomaba como que la discapacidad era un problema de la persona, en la cual la persona era la que tenía que reparar el problema de su discapacidad, y así fue evolucionando hasta que comenzaron a darse cuenta de que el tema de la discapacidad era un problema de todos y que en todas situaciones de la vida nosotros podemos tener situaciones discapacitantes. Entonces, el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad nos involucra todo desde el lado del entorno y se comienza a ver el problema de la discapacidad ya desde el paradigma de los derechos humanos. Eso fue todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. En esta oportunidad vamos a seguir introduciéndonos en parte en lo que es la discapacidad, pero también vamos a hablar de la dependencia y de la fragilidad de las personas mayores. Entonces empezaremos en primera instancia con lo que es personas con discapacidad que envejecen. ¿Qué pasa con estas personas? En clases anteriores estuvimos viendo los diferentes factores por ahí a nivel médicos, de la ciencia, tecnológicos, que llevan a que sea una de las causas por las cuales en el mundo haya más personas longevas. Lo mismo sucede con las personas con discapacidad, que han aumentado su expectativa de vida gracias a la prevención, a los cuidados de salud y a los avances de la ciencia y de la tecnología. Hoy en día se puede ver por ahí personas con síndrome de Down o otras personas que presentan otras discapacidades que viven más años. Esto es, como dice la Filmina, es gracias a todos los avances de la tecnología y de la ciencia, que no solamente hace que las personas mayores puedan vivir más años, sino que las personas con discapacidad también les suceda lo mismo. Y esta posibilidad de que vivan muchos más años y que tengan una buena calidad de vida también es, como les decía, por los diagnósticos tempranos y programas de prevención que hace que las personas con discapacidad puedan vivir muchos más años. Si bien todavía hay muchas desigualdades por superar y hay muchas cosas por mejorar, es bueno que también, no solamente las personas con discapacidad puedan vivir más años, sino que tengan buena calidad de vida, que es lo que siempre venimos reforzando también en lo que es las personas mayores. No es tomar en cuenta la edad cronológica si esa persona por ahí no puede vivir una calidad de vida buena en los últimos años. Lo mismo sucede con las personas con discapacidad. Se hacen muchas cosas, se mejoran muchos servicios, pero aún todavía falta. Y muchas veces la discapacidad la asociamos con alguna cuestión de órgano, con algún impedimento que tiene la persona, pero en realidad, como les dije en la clase anterior, personas discapacitantes terminamos siendo en algún momento todos. Lo que pasa que, bueno, algunos podemos resolverlos y otros no podemos resolverlos, y por lo cual comienza a aparecer lo que es la dependencia, que es el tema que vamos a continuación desarrollar. Como les mencioné, ahora vamos a ver qué es la dependencia. Si ustedes se ponen a pensar en todos los ámbitos de la vida o en diferentes circunstancias de la vida, uno siempre puede llegar a depender de otra persona o puede llegar a depender de algún otro producto, de ayuda, de apoyo que le facilite para hacer determinadas tareas o determinada actividad. Una situación de dependencia es, por ejemplo, un niño recién nacido. Ese niño va a tener que depender de su mamá o de su papá para la subsistencia. Y eso es básicamente la dependencia. Es
la necesidad de tener que depender de otra persona o de tener que depender de otro producto. Como les decía, es el estado en que se encuentran las personas que están ligadas por razones de alguna falta o pérdida de autonomía física, intelectual o psíquica, y tienen la necesidad de estas ayudas o estos productos de apoyo a fin de poder realizar todos los actos de la vida diaria. Los actos de la vida diaria con las diferentes actividades de la vida diaria que uno necesita hacer para el diario vivir. Una situación de dependencia se da básicamente cuando existe una limitación física, psíquica o intelectual que disminuye determinadas capacidades de las personas. Esta limitación física puede a veces no siempre ser, puede ser temporal o puede ser para siempre, pero muchas veces por ahí cuando tenemos alguna quebradura o cuando hay alguna lesión en el cuerpo, se disminuye o hay una limitación en la parte física. Y lo mismo si uno recibe por ahí algún golpe en la cabeza donde hay una pérdida de conocimiento, ahí disminuye las capacidades de las personas, entonces por ahí se generan situaciones de dependencia. Supónganse ustedes que alguno se quiebre un pie, va a necesitar de productos de apoyo como ser una muleta, pero en determinadas circunstancias de las actividades de la vida diaria quizás necesite la asistencia también depender de otra persona para hacer determinadas actividades. Bueno, la segunda también, otro de los factores justamente está en la incapacidad de la persona para realizar por sí mismo las actividades diarias, que era lo que le estaba diciendo, y la necesidad esta de asistencia por parte de cuidados o por parte de algún producto de apoyo. Y como le decía, después de estos tres factores que son los que limitan la dependencia, también existen grados diferentes de dependencia y su valoración. El primer grado es la dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. No quiere decir que la persona necesite constantemente la supervisión de otra persona, sino que es en circunstancias en que la persona por ahí necesita, supónganse, una persona necesita la ayuda para higienizarse y lo hace para bañarse y lo hace una vez al día, y en ese caso va a necesitar la ayuda de otra persona, entonces se considera que la dependencia es una dependencia moderada. Es para alguna determinada actividad del día. También puede ser una persona mayor que no pueda cocinarse por el tema de que no sabe por ahí manejar determinados productos eléctricos, entonces necesita y depende de otra persona para llevar a cabo la actividad diaria de la alimentación. Este es el grado 1 de la dependencia moderada. El grado 2 de la dependencia es la severa. Es cuando una persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria 2 o 3 veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador. Cuando estuvimos viendo en su momento la materia de cuidador polivalente 2, ahí estuvimos viendo las actividades básicas de la vida diaria. No sé si ustedes se acuerdan que eso básicamente se refería a lo que eran las tareas y las rutinas típicas de cualquier persona que hace en su diario vivir. Y en ese momento también estuvimos viendo que dentro de las actividades de la vida diaria teníamos tres categorías, que eran las actividades básicas de la vida diaria, donde acá intervenía lo que era la alimentación, la higiene personal y el aseo, el tema de la actividad sexual, el tema también de poder vestirse.
Todas esas eran las actividades básicas de la vida diaria y acá en esto se está refiriendo justamente a la dependencia moderada que va a necesitar la asistencia de una persona que lo ayude en determinado momento, pero que no requiere que esté siempre presente. O sea, puede llegar a necesitarlo para alimentarse, puede llegar a necesitarlo para bañarse, pero después en el diario desempeño no necesita. También en ese momento, para no dejar descolgado el tema de las actividades básicas de la vida diaria, también habíamos visto las actividades instrumentales, que eran las referidas a que podían hacer las terceras personas o no necesariamente la persona la podía hacer, pero que no eran básicas ni indispensables, que habíamos dicho, por ejemplo, el cuidar de una mascota, el poder realizar las compras en un comercio, el poder manejar el dinero. Esas eran las actividades instrumentales. Y las actividades avanzadas de la vida diaria ya eran más referido al desempeño de la persona dentro de lo que es su entorno y dentro de lo que es la sociedad. Y hablábamos en ese momento de personas que participaban en eventos deportivos, de personas que estaban dentro de una ONG o dentro de un centro de jubilados. A eso referíamos más que nada todo lo que es las actividades avanzadas de la vida diaria. Y en ese momento también, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo lo de las actividades básicas de la vida diaria, vimos índices o escalas que nos posibilitaban medir el grado de dependencia que una persona tenía. Por ahí, si recuerdan y si buscan en sus apuntes anteriores, van a encontrar estas cosas, que es como volver a saber hasta qué grado de dependencia una persona necesita, si es severa o si depende totalmente de uno o si solamente necesita para determinadas actividades. Y el tercer grado es la gran dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria y que pierde. Esto sucede más que nada por la pérdida total de autonomía mental o física y necesita ayuda continua. Como sé, por ejemplo, cuando hay un cuidador como ustedes que está a las 24 horas o cumple determinadamente un día entero o tiene un régimen que se combinan con otros cuidadores para que la persona tenga una asistencia completa. El caso, por ejemplo, de una persona con Alzheimer podría ser este caso donde la persona tiene una gran dependencia y necesita la ayuda de personas de manera continua. Bueno, ya estuvimos viendo parte de lo que es la dependencia de una persona o lo que significa esta palabra. Ahora comenzaremos a ver lo que es fragilidad. Como la palabra lo dice, algo frágil es algo que se puede romper fácilmente. Pero vamos a ver bien qué es este término. Fragilidad es aquello que puede deteriorarse con facilidad. ¿Qué pasa con las personas mayores? La fragilidad es un equilibrio inestable entre los componentes biomédicos y psicosociales que aumenta el riesgo de institucionalización o muerte. Una persona frágil puede ser una persona que por ahí no tiene algún instrumento de apoyo para poder movilizarse y la inestabilidad le puede producir una caída que lo lleve a tener alguna quebradura de sus piernas o de su brazo y que al no poder movilizarse lo lleve a la institucionalización. Entonces, en base a la descripción de lo que es fragilidad, nos vamos a enfocar en qué es una persona mayor frágil. Es una persona que, como dijimos, tiene 65 años o más, dependiente para varias funciones, incluyendo las actividades de la vida diaria y frecuentemente institucionalizado. No solamente estos factores están dentro de lo que es una persona mayor, sino que también aparecen otros factores y otras características, como puede ser una patología ambivalente, la polifarmacia, una viudez reciente,
presencia de alteraciones cognitivas emocionales, hospitalización reciente, aislamiento social y abuso de alcohol o drogas. ¿Cómo podríamos llegar a prevenir esto desde nuestro rol como profesional, de que una persona no llegue a ser una persona frágil, si podemos intervenir cuando estamos trabajando? Es esto de poder trabajar en el diario vivir con las personas, de hacer promoción de hábitos saludables, como hacer ejercicio, como tener un buen descanso, evitar el consumo, esto de que les decía, de drogas, de tabaco. Si también intervenir para que si detectamos alguna anomalía en su diario desenvolvimiento, mencionarle de que se haga estudios médicos y control de seguimiento ante alguna alteración que se vea por ahí que no es normal. Por ahí también la identificación de situaciones donde la persona empieza a tener olvidos, para que eso también la familia intervenga y pueda consultar a un neurólogo ante las primeras pérdidas y poder, no se va a curar la enfermedad, pero por lo menos esto de los diagnósticos precoces o tempranos que nos permiten hacer intervenciones que después uno puede evitar o por lo menos prolongar un poco lo que puede ser una persona mayor frágil. Todas estas cosas, tratar de la prevención de las caídas se puede hacer, como les digo, con un ejercicio físico que les permita fortalecer los músculos, que les permita tener un entrenamiento en el equilibrio y poder evitar las caídas. La malnutrición, prevenir también, que son todas cosas que llevan a la persona a evitar de que sea una persona mayor frágil. También esto de la detención precoz de las alteraciones por ahí visuales, auditivas, que influyen mucho en el diario vivir de las personas mayores. La audición y lo que es la visión son una de las alteraciones que la persona mayor tiene en su diario vivir por el desgaste propio por ahí de su edad, y que lo llevan a ser una persona frágil. Todas estas cosas uno en el transcurrir diario de nuestro trabajo las podemos detectar y podemos decírselas a la persona, o en todo caso a la familia que la que está por ahí con ellos, para poder ver estas situaciones, y quizás con alguna medicación o algo se pueden prevenir y se pueden evitar otras consecuencias que puedan surgir y que posibiliten que la persona mayor sea frágil. Bueno, como estuvimos viendo en la diapositiva anterior, es la persona mayor frágil. En algún momento también va a depender, sea de una institución o sea de una persona que esté al cuidado diario, qué es la actividad que ustedes van a desarrollar cuando sean futuros profesionales, o que incluso algunos ya se encuentran desarrollando. Para ir cerrando, como estuvimos viendo en las anteriores diapositivas, la dependencia va a surgir cuando hay un déficit, o sea, cuando falta algo en el funcionamiento corporal, ya sea por una consecuencia de una enfermedad o de un accidente. Este déficit puede ser temporal o permanente. Si tengo un accidente o tengo alguna quebradura, va a ser temporal porque va a haber una recuperación. Pero mientras esté este déficit, se comporta como una limitación a las actividades que tengo que desarrollar. Se comporta como una limitación en no poder realizar actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales, y entonces tiene que haber una adaptación del entorno para poder desarrollar esa actividad. Y esto, el no poder hacer la actividad, provoca una restricción en la participación,
que se concreta en la dependencia de ayuda de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria. Para ir terminando, vamos a ver la relación que hay con discapacidad, dependencia y fragilidad. Estos tres conceptos que estuvimos viendo en la clase anterior y que estamos viendo en la clase de hoy. Los conceptos de discapacidad y dependencia, según los aportes de la Organización Mundial de la Salud, muestran la evolución que han tenido desde una mirada unidimensional ligada a lo biológico y lo físico, hacia un concepto de naturaleza complejo multidimensional que incluye muchas caras, en las que se encuentran la variable biológica, psicológica, social y cultural. Esto lo estuvimos viendo cuando decíamos la vez pasada que el tema de la discapacidad ahora se ve desde un paradigma de los derechos humanos. Cuando la persona que estaba discapacitada era problema de la persona. Pero con estos nuevos paradigmas nos vamos dando cuenta que el problema de la discapacidad y el problema de depender de alguna persona en algún momento de la vida por circunstancias determinadas son las que nos llevan a interiorizarnos y a darnos cuenta que todos podemos pasar por esas situaciones en algún determinado momento de la vida. Entonces ya la mirada no es unidimensional, sino que pasa a ser una mirada multidimensional donde, como dice acá, se incluyen varias variables y todas las cosas tienen que estar dentro de lo social, lo cultural, o sea que haya espacios adaptados para que todos puedan disfrutar de determinadas circunstancias, haya elementos donde la persona se pueda desenvolver con dependencia, pero por ahí dependiendo de productos, pero no necesariamente no dejar de hacer determinada cosa porque es un problema que no puede ser resuelto. A esto básicamente se refiere en los aportes que se han hecho desde la Organización Mundial de la Salud. Y acá la discapacidad y la fragilidad son conceptos diferentes. La discapacidad, una persona puede tener una discapacidad estable durante muchos años, durante toda su vida, o puede tener una discapacidad temporal, pero la fragilidad es a medida que avanza la edad y las situaciones psicosociales se vuelven adversas y van progresando. O sea, una persona mayor puede estar frágil y no ser discapacitada. O sea, puede estar frágil por esto que le decía, porque no ha hecho una prevención de ejercicios para tener un mejor equilibrio, porque no puede estar frágil porque no quiere utilizar un producto de apoyo como es un bastón, pero eso no quiere decir que la persona tenga una discapacidad, porque puede ser una persona joven y tener discapacidad y como les digo, una persona mayor puede ser frágil ante determinadas situaciones, pero no es una persona discapacitada. Esa es la diferencia que tienen que tener en cuenta. Una persona mayor puede ser frágil y no estar discapacitada. Las dos palabras son conceptos diferentes. Era lo que les estaba diciendo. La fragilidad puede encontrarse en personas mayores que no presenten ningún tipo de discapacidad. En esto quiero hacer un apartadito chiquito de una situación que viví hace poco con respecto a una persona mayor, en la cual hay que tener cuidado, hay que ser conscientes de hasta dónde la persona es frágil y hasta dónde la persona necesita depender de nosotros como cuidadores o hasta qué punto puede desarrollar las actividades de la vida diaria. Una persona puede ser frágil para caminar, desplazarse, pero después en otras situaciones como hacerse un alimento, como hacer una torta, la fragilidad no existe si lo hace de manera sentada y no presenta ningún riesgo. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque por ahí
sin querer le quitamos autonomía a la persona mayor y por ahí le quitamos la posibilidad de hacer cosas y es un exceso de discapacidad. O sea, es como discapacitar a la persona mayor de no dejarla hacer determinadas cosas porque se encuentra frágil, pero en realidad puede hacerlas. Es como que nosotros tenemos que medir, tenemos que ver eso de, como siempre hablábamos en otra oportunidad, fomentar la autonomía de la persona. Puede hacer las cosas, alentarla a que las haga, aunque nosotros estemos cuidándola al lado, pero alentarla a que haga las cosas y no que haya un exceso de decir, bueno, de discapacitarla o de que dependa totalmente de nosotros como cuidadores. Porque las personas mayores siempre fomentamos esto de la autonomía y que pueden seguir haciendo. Porque si no, inconscientemente podemos llegar a provocar un estado de tristeza hacia la persona mayor y que la sentamos como una persona inútil total y en vez de ayudarla la estamos llevando a la muerte más tempranamente. Bueno, hasta acá hemos desarrollado el tema de la fragilidad y la dependencia.